Hola a todos, hola a todos. Qué gusto tenerlos de vuelta en mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Y bueno, por si el título no los ha emocionado lo suficiente, les prometo que lo que les voy a contar hoy es explosivo. ¿Listos para un chisme de esos que te dejan con la boca abierta y el corazón latiendo a mil? Hoy, mis queridos seguidores, vamos a sumergirnos en el mágico y a veces enredado mundo del amor, de esos amores que traspasan la pantalla, de esos amores que nos hacen creer en los cuentos de hadas, aunque sean un poquito turcos, ¿verdad? Exacto. Hoy nos adentramos en el universo de las series turcas y, específicamente, en el corazón de uno de los galanes más queridos, de ese hombre que nos robó el aliento con su sonrisa y su mirada, Serkan Ayolu. Y por supuesto en el de la increíblemente talentosa, dulce y adorable Özge Gürel. Para aquellos que aún no los conozcan, o para refrescar la memoria de los fans más acérrimos, Serkan y Özge son dos actores turcos que, además de ser talentosísimos, protagonizaron una de las series más románticas, exitosas y adoradas de los últimos años, Amar es Primavera, conocida como Kiraz Mevsimi en su idioma original. Y como si fuera una dulce cereza sobre el pastel, para deleite de todos los románticos empedernidos, el amor traspasó la ficción y llegó a la vida real. Un verdadero cuento de hadas moderno. Pero antes de que nos adentremos en la jugosa confesión que nos trae hasta aquí, permítanme recordarles, por si acaso, que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y les aseguro que no se van a arrepentir. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, si les gusta el chisme, las noticias, los análisis y, por supuesto, todo el romance que rodea a las series turcas, este es el lugar indicado. Aquí les traigo todo el cotilleo, las novedades, las exclusivas, las entrevistas, los análisis más profundos, todo lo que necesitan para estar al tanto de sus actores y series favoritas. Así que no lo duden, suscríbanse. Es la mejor decisión que pueden tomar. Y compartan el canal con todos sus amigos fanáticos de las series turcas. Y ahora sí, vamos al grano. Vamos a lo importante. Vamos a lo que nos tiene aquí reunidos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué estamos con el corazón en un puño? Pues bien, la noticia bomba, la noticia que ha revolucionado las redes sociales, la noticia que ha alegrado el día a miles de fans en todo el mundo es que Serkan Ayolu ha confesado su amor por Özge Gürel. Sí, lo escucharon bien. Repito para que no queden dudas. Serkan Ayolu confesó su amor por Özge Gürel. Después de años de rumores, de miradas cómplices, de fotos juntos que nos hacían suspirar, de especulaciones por parte de la prensa y, por supuesto, de los fans, Serkan, nuestro adorado Serkan, ha hablado. Y no ha sido un simple sí, estamos juntos, no, ha sido una confesión en toda regla. Una declaración de amor que nos ha hecho creer en la magia. ¿Pero cómo ha sucedido esto? ¿Dónde ha ocurrido esta revelación que nos ha dejado sin aliento? Pues la confesión, y esto es lo que hace aún más dulce y especial la historia, no ha sido en una entrevista formal con preguntas preparadas, ni en una publicación en redes sociales con filtros y poses estudiadas. No. Ha sido, en la vida real. En un evento público, en un ambiente relajado, donde la naturalidad, la espontaneidad y la emoción han sido las verdaderas protagonistas. Un momento que recordaremos por siempre. Un momento histórico para los fans. Imaginen la escena, mis queridos seguidores, un evento de renombre, tal vez una gala de premios, una premiere cinematográfica, una fiesta exclusiva. Un evento glamuroso y concurrido, lleno de celebridades y personalidades importantes. Serkan y Özge radiantes juntos como siempre. Caminando tomados de la mano, sonriendo a las cámaras, derrochando elegancia y complicidad. Los paparazzi, los periodistas, las cámaras, todos a la caza de una buena historia. La atmósfera vibrante, llena de expectativas. Y de repente, en medio de la vorágine de flashes y preguntas, una pregunta directa, de esas que te dejan sin aliento, de esas que te obligan a enfrentar tus sentimientos. Serkan, ¿es cierto que estás enamorado de Özge Gürel? Y ahí, amigos, es donde la magia sucedió. Donde el destino conspiró para regalarnos un momento inolvidable. En lugar de esquivar la pregunta con evasivas, de dar una respuesta vaga y ambigua, de sonreír tímidamente, como a veces hacen las celebridades en situaciones similares. Serkan, con una sonrisa que le iluminaba el rostro, con una sinceridad que conquistó a todos los presentes, con la voz firme y el corazón en la mano, respondió con el corazón. Con la verdad.
No voy a recrear cada palabra exacta, porque la traducción a veces puede perder un poco la magia y la poesía del turco original. Pero el mensaje, la esencia, el sentimiento que transmitió Serkan fue claro y contundente. Dijo algo como: Özge es una mujer increíble, talentosa, inteligente, divertida. Es una persona que me hace feliz, que me llena de alegría. Es una persona que me inspira, que me impulsa a ser mejor. Sí, estoy enamorado de ella. Estoy locamente enamorado de ella. Y no me importa decirlo porque es un sentimiento del que estoy orgulloso. Es un sentimiento que quiero celebrar. Özge es el amor de mi vida. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué romántico! ¡Qué declaración de amor tan hermosa! ¿No les parece? ¿Pueden imaginar la emoción que sintió Özge en ese momento? Seguro que el corazón le dio un vuelco. Seguro que sintió que el mundo se detenía. Seguro que las lágrimas de alegría inundaron sus ojos. Y por supuesto, las redes sociales se volvieron locas. Los fans, los seguidores, los amigos, los colegas, todos celebrando esta declaración de amor que llevaban tanto tiempo esperando. Un momento épico. Un momento que quedará grabado en la memoria colectiva de los amantes de las series turcas. Pero la historia, como suele suceder en los buenos romances, no acaba ahí, por supuesto que no. Porque la reacción de Özge fue aún más maravillosa, más conmovedora, más significativa. Con una sonrisa que lo decía todo, con la mirada brillante, con los ojos llenos de amor y gratitud, se limitó a asentir, a tomar la mano de Serkan con fuerza, a acercarse a él y a dedicarle una mirada llena de amor, complicidad y un profundo entendimiento. No hizo falta decir nada más. Las miradas, los gestos, la conexión palpable entre ellos, lo decían todo. El amor, ese amor que traspasó la pantalla, que surgió en medio de un set de grabación, que se fortaleció día a día, que superó todos los rumores y obstáculos, era más que evidente. Era innegable. Era una realidad. Y a partir de ese momento, la pareja se ha mostrado aún más abierta y cercana con el público. Han compartido más fotos juntos en redes sociales, han participado en eventos tomados de la mano, se les ve felices, enamorados y disfrutando de su amor sin esconderse. Han demostrado que su relación es real, que no es una estrategia de marketing, ni una pose para la galería, sino un sentimiento genuino que los une, que los fortalece y que les da felicidad. Han demostrado que el amor verdadero existe y que a veces se encuentra en los lugares más inesperados. Esta confesión de Serkan, amigos, es un ejemplo de valentía, de sinceridad, de amor incondicional y de cómo los sentimientos pueden vencer cualquier barrera. Es una lección para todos nosotros. Nos recuerda que a veces, lo mejor que podemos hacer es decir lo que sentimos, sin miedo, sin tapujos, sin importar lo que piensen los demás. Nos enseña que el amor es un sentimiento hermoso, que debe celebrarse, que debe cuidarse y protegerse, y que a veces, los cuentos de hadas sí se hacen realidad. Y hablando de cuentos de hadas, ¿recuerdan cómo comenzó su historia de amor? ¿Cómo surgió la chispa que encendió la llama? En Amar es primavera interpretaron a Oyku y Ayaz, dos jóvenes que a pesar de las circunstancias, de los malentendidos, de los obstáculos que se interponían en su camino, se enamoran perdidamente. La química entre ellos era innegable. Era algo que traspasaba la pantalla y que hacía que los espectadores se enamoraran de ellos. Esa misma química, esa misma conexión, esa misma complicidad, esa misma mirada que nos enamoraba, fue la que traspasó la ficción y se convirtió en realidad. En la serie vimos cómo Oyku y Ayaz superaban obstáculos, luchaban por su amor, se enfrentaban a las adversidades y se convertían en una de las parejas más queridas, admiradas y emblemáticas de la televisión turca. Y en la vida real, Serkan y Özge han seguido un camino similar. Han demostrado que el amor verdadero existe, que puede ser encontrado en cualquier lugar y momento, y que a pesar de las dificultades, vale la pena luchar por él. Han demostrado que el amor, la perseverancia y la honestidad son el camino para construir una relación sólida y duradera. La historia de Serkan y Özge es una inspiración para todos nosotros. Nos recuerda que el amor es un regalo, que debemos valorarlo, cuidarlo, protegerlo y celebrarlo. Nos da esperanzas, nos hace creer que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados, incluso en el set de una serie turca, que es un lugar donde la magia puede suceder. Nos recuerda que el amor puede encontrarse en la persona menos pensada, pero que cuando llega, vale la pena. Además, la confesión de Serkan es un triunfo para los fans de las series turcas.
Es la confirmación de que nuestras esperanzas, nuestras teorías, nuestros deseos, nuestras oraciones, eran ciertos. Es la confirmación de que nuestra intuición no nos había fallado. Es la confirmación de que el amor, el verdadero amor, siempre encuentra la manera de manifestarse. Y esto, amigos, es algo que nos llena de alegría, de emoción y de una profunda sensación de felicidad. Somos afortunados de ser testigos de este hermoso amor. Somos afortunados de poder compartir su felicidad. Ahora hablando un poco sobre ellos individualmente, para que conozcamos a fondo a estos dos maravillosos artistas. Serkan Ayolu es un actor turco-alemán con una gran trayectoria en el mundo de la televisión. Nació en Alemania, pero desde joven sintió una profunda conexión con Turquía, país de origen de sus padres. Ha participado en numerosas series y películas, demostrando su versatilidad y su talento para interpretar personajes complejos y emotivos. Su popularidad no ha hecho más que crecer, gracias a su carisma, a su profesionalismo, a su dedicación, y por supuesto, a su atractivo físico que nos hace suspirar a todos. Su mirada cautivadora, su sonrisa encantadora y su talento innato lo han convertido en uno de los actores más queridos, respetados y admirados de Turquía y del mundo. Es un actor que se entrega por completo a sus personajes, que los vive, que los siente y que los transmite con una pasión desbordante. Özge Gürel, por su parte, es una actriz talentosísima, versátil, y con un encanto que enamora a todos. Además de su trabajo en Amar es Primavera, donde conquistó nuestros corazones, ha participado en otras series y películas, demostrando su capacidad para interpretar una gran variedad de personajes, desde los más dulces y románticos hasta los más desafiantes y complejos. Su belleza natural, su dulzura innata, su profesionalismo ejemplar, su talento actoral, su simpatía y su humildad la han convertido en una de las actrices más solicitadas, reconocidas y premiadas del momento. Es una actriz que irradia luz, que transmite emociones y que deja una huella imborrable en cada personaje que interpreta. Juntos, Serkan y Özge forman una pareja perfecta. Se complementan, se apoyan, se respetan, se admiran y se aman. Son la prueba viviente de que el amor puede surgir en cualquier lugar, en cualquier momento, y de que los sueños pueden hacerse realidad. Son la prueba de que el amor, el respeto, la comunicación y la confianza son los pilares fundamentales para construir una relación sólida y duradera. Son la prueba de que a pesar de la fama, del éxito y de la presión mediática, es posible mantener la autenticidad y la sencillez. Y bueno, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este vídeo. ¿Pero qué vídeo? ¿Qué noticia? ¿Qué les pareció la confesión de Serkan? ¿Están tan emocionados como yo? A mí me encanta este tipo de historias. Me encanta ver el amor triunfar. Y sinceramente creo que la confesión de Serkan es de las cosas más bonitas, románticas y conmovedoras que he escuchado últimamente. En resumen, hoy hemos hablado de la explosiva, romántica y esperada confesión de amor de Serkan Ayolu a Özge Gürel. Hemos explorado los detalles de esta revelación, hemos analizado la reacción de ambos actores, hemos celebrado su amor y su valentía. Hemos recordado su mágica historia en Amar es Primavera, y hemos reflexionado sobre la importancia del amor, de la sinceridad y de la valentía en la vida. Hemos hablado de su talento, de su carisma y de lo mucho que los queremos. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este vídeo. Si les gustó, no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos a todos. ¿Qué opinan ustedes de esta pareja? ¿Les gustan Serkan y Özge juntos? ¿Cuál es su momento favorito de Amar es Primavera? ¿Cuál es la serie turca que más los ha marcado? Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías y sus comentarios. Compartamos este momento de felicidad juntos. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho y de activar la campanita para no perderse ninguna de las novedades y los chismes que les tengo preparados. Cada semana les traigo contenido fresco, emocionante y lleno de sorpresas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, lleno de cariño y de emoción. Y recuerden, el amor siempre triunfa. Chao, chao. Hasta pronto.